paradigma de gobierno abierto supone que gracias a la transparencia, la colaboración y la participación se puede maximizar el valor público. Si bien ahora se escucha mucho más hablar de gobierno abierto, esto no es nuevo, sino que tiene una historia de décadas y que está relacionada con el advenimiento y con el desarrollo de las democracias en buena parte de nuestro mundo. Los tres pilares del gobierno abierto, como les decía, son transparencia, colaboración y participación. El pilar de transparencia se refiere a la transparencia pasiva o reactiva de la agenda del acceso a la información, la transparencia activa, que es aquella información pública que los gobiernos ponen a disposición de manera proactiva, digamos, sin necesitar un pedido de acceso a la información, y la rendición de cuentas. El pilar de la colaboración se refiere al trabajo transversal entre actores, tanto fuera como dentro del gobierno, para justamente poder maximizar el valor público y poder tener políticas públicas más robustas. Y por último, el pilar de la participación implica traer o acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones, ya sea a través de la deliberación, como decíamos antes, o a través de la inclusión en consultas, o a través de otros mecanismos que las tecnologías no lo permiten. Es importante notar que hay tres grandes fenómenos que explican y que posibilitaron el advenimiento del gobierno abierto, fenómenos que son culturales, políticos y tecnológicos. Entre los fenómenos culturales, quizá los que más nos llamen la atención a partir de mediados del siglo XX, es cómo el Estado empezó a abrirse gracias a la prensa y especialmente al periodismo de investigación. El Estado, el paradigma del Estado, que era cerrado en cuanto a su información, en cuanto a sus datos, en cuanto a qué era lo que realmente estaba pasando y en base a qué datos se tomaban las decisiones, que estaban en manos o bien de los políticos o bien de los burócratas técnicos, empezó a abrirse a medida que se fue desarrollando cada vez más una prensa independiente y especialmente el periodismo de investigación. Quizá uno de los casos paradigmáticos y que tuvo escala global en su momento fue a principios de la década del 70 el caso Watergate, en el que gracias a una investigación periodística que duró varios años, se develó de qué manera el ingreso ilegal de unas personas a las oficinas centrales del Partido Demócrata, en aquel momento opositor al presidente Nixon, cómo esa entrada ilegal, ese robo de documentos y entrada ilegal a sus oficinas, pudo ser vinculada directamente al presidente Nixon. Es decir, fue una larga investigación que logró identificar a las personas que habían participado como pertenecientes a diversos grupos políticos y grupos de campaña y financiados por los mismos financiadores de la campaña del entonces presidente, y a lo largo de los años se logró demostrar la responsabilidad directa de un presidente de los Estados Unidos en una acción ilegal como la irrupción en las oficinas de un partido opositor. Y eso derivó institucionalmente en los pasos iniciales de un proceso de juicio político, algo de escala cataclísmica en la política y en la democracia de los Estados Unidos. Y eso había sido gracias al modo en el cual el periodismo de investigación había abierto al Estado en cuanto a las relaciones entre diversos funcionarios del gobierno y del partido con este hecho ilegal. En esos mismos años hubo varias investigaciones. Esta investigación fue básicamente el Washington Post. En aquellos años el Washington Post y el New York Times fueron responsables de varias investigaciones que cambiaron la noción de el paradigma en el cual este Estado estaba cerrado sobre sí mismo y no tenía por qué rendir cuentas. Otro caso importante por esos mismos años, el de los papeles del Pentágono, también involucró a los principales diarios de Estados Unidos en develar qué es lo que realmente había estado pasando en la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, que ya había empezado con sus primeros movimientos desde mediados de la década del 60, había tenido una enorme cantidad de costos humanos, especialmente en el pueblo vietnamita, pero también
en los soldados que enviaba a los Estados Unidos. Sin embargo, toda esa información no era conocida por la sociedad de los Estados Unidos, no era reflejada por la prensa, era información secreta que a comienzos de la década del 70 es filtrada por un informante, denunciante interno de una consultora del Pentágono, del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, que hace llegar a los medios de comunicación información clave, estadísticas, por ejemplo, acerca de cuántas personas estaban muriendo en Vietnam, cuáles eran los costos materiales, cuál era la información que el gobierno de los Estados Unidos realmente tenía acerca de si era posible ganar esa guerra, hacía cuánto que sabían que no era posible ganarla y seguían muriendo jóvenes americanos por esa guerra, que se habían realizado acciones ilegales, bombardeos en otros países que no formaban parte de la guerra como Laos, es decir, una cantidad de informaciones escandalosas que habían sido secretas durante 6, 7 años y que gracias al periodismo de investigación, de nuevo, patean la puerta del Estado y lo vuelven más abierto, a tal punto que esto, de nuevo, al igual que en el caso Watergate, tiene consecuencias institucionales tales como generar un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que evita la censura de este tipo de información, por más crítica y estratégica que sea. En esos mismos años, otro caso importante, conocido como las joyas de la corona y producto de este mismo movimiento y de este mismo fortalecimiento del periodismo de investigación, mostró de qué manera las principales agencias de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos, el FBI, la CIA, habían realizado acciones ilegales contra opositores, por ejemplo, opositores a la guerra de Vietnam, opositores al racismo. Es decir, las noticias que habían aparecido en el caso de los papeles del Pentágono habían catalizado el proceso de la oposición a la guerra de Vietnam. Y la reacción de muchas agencias de seguridad fue empezar a espiar ilegalmente a los activistas pacifistas, antiguerra, también a los activistas antirracistas, a extorsionarlos, a intervenirles sus teléfonos y extorsionarlos con los secretos que sacaban de ahí, inclusive a veces a secuestrarlos, a veces a suministrarles drogas sin que ellos supieran, es decir, una cantidad de actividades ilegales que también se supieron gracias a las filtraciones de las agencias gubernamentales hacia los medios de comunicación. Y de nuevo, al igual que en los otros casos, esto tuvo consecuencias institucionales que abrieron más el Estado, mejoraron la democracia. La consecuencia de estas filtraciones y de estas publicaciones de los medios de comunicación fue el disparador para la creación de comisiones de control de las actividades de los organismos de inteligencia en los Estados Unidos. Los organismos de inteligencia no tenían un control institucional y gracias a que la sociedad estuvo al tanto de estas actividades ilegales, la democracia americana dio un paso más, se evolucionó un poco más, generando un mecanismo específico de control de los organismos de inteligencia, como son las comisiones de cada cámara para el control de las actividades de seguridad e inteligencia. Es decir, esto que llamamos fenómenos culturales de la segunda mitad del siglo XX muestran cómo una prensa libre y un periodismo de investigación fuerte fueron fundamentales para generar una apertura del Estado, un mayor conocimiento por parte de la sociedad, una reacción social y consecuencias institucionales que hicieron evolucionar a la democracia. La evolución de las tecnologías desarrolla un proceso análogo en algún sentido. Un hito que podemos tomar es, a principios de la década del 90, el caso que se conoció como el caso Rodney King. Rodney King era un ciudadano afroamericano de la ciudad de Los Ángeles que fue brutalmente golpeado por la policía de Los Ángeles, hecho que sabemos que era muy común y que al día de hoy sigue siendo desgraciadamente muy común. Sin embargo, ¿cuál fue la diferencia de ese caso? Existía desde hacía muy poco tiempo la Sony Handycam, las primeras cámaras digitales manuales que se podía comprar cualquier familia
por un precio razonable, con un tamaño razonable, con un peso razonable, y que cualquier persona podía manejar sin necesidad de conocer nada sobre técnicas de filmación. La existencia de esa cámara fue lo que le permitió a un vecino del área donde estaba caminando Rodney King, permitió filmarlo. Y esa filmación alcanzó todos los medios de comunicación de Estados Unidos, radios, televisión, diarios, y eso generó unas protestas masivas, disturbios, que pusieron en la agenda fuertemente el problema de la violencia racial. Si hacemos un arco de tiempo desde principios de los 90 a nuestros días, sabemos que existe desde hace unos cuantos años, cerca de una década, el movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan en los Estados Unidos, que de alguna manera es hereditario, es heredero de aquel hecho de Rodney King, pero que incorpora mucho de lo que es la evolución tecnológica posterior. Es decir, la publicidad, ese tipo de violencia racial era común, pero era oculta. La Sony Handycam permitió filmarlo a principios de los 90. En el siglo XXI, esa violencia sigue siendo expuesta, pero ahora gracias a los teléfonos celulares, que han permitido filmar hasta los casos más recientemente conocidos como el de George Floyd, y las redes, primero, la Internet como interconexión y las redes sociales como modo de compartir esa información y generar reacciones sociales, movimientos, marchas y reacciones políticas. Tomas de posición de los candidatos este año en medio de la campaña electoral de los Estados Unidos. Es decir, desde la aparición de una cámara barata y manual hasta la aparición de Internet y de las redes sociales, vemos cómo eso impacta en la posibilidad de que la violencia institucional y racista, en este caso, aparezca frente a todos y genere efectos que si no, no los hubiera generado porque atacaba a poblaciones vulnerables y de manera oculta. Es decir, se abrió nuevamente el Estado, esta vez gracias a la evolución tecnológica. Otro ejemplo notable de cómo la evolución tecnológica permitió horadar el paradigma del Estado cerrado y acercarnos hacia el paradigma del Estado abierto fue cuando ocurrieron los terribles atentados de la estación Atocha de Madrid en 2004, en el que murieron cerca de 200 personas y hubo muchísimos más heridos. En aquel momento, si recuerdan, para los que lo puedan recordar, la primera versión que dio el gobierno español fue que había sido un atentado de la organización separatista vasca ETA. Y durante las primeras horas, inclusive durante el primer día, todos los medios de comunicación tradicionales, los diarios, las cadenas de televisión, reflejaron esa versión. Sin embargo, comenzó a surgir cada vez más la sospecha de que esa no era la explicación real, sino que la explicación real tenía más que ver con el terrorismo islámico y más específicamente con Al-Qaeda. Sin embargo, esto era negado en esas primeras horas por el gobierno español, que además se encontraba a pocos días de las elecciones, se encontraba en plena campaña electoral. Recordemos año 2004, tenemos Internet, tenemos un alto grado de conectividad, todavía no tenemos las redes sociales. Teníamos celulares que todavía no eran los celulares inteligentes, que se comunicaban posiblemente por mensaje de texto. Tenemos esta Internet 1.0 en la que la gente se expresaba, por ejemplo, en los foros de los diarios, comentando las noticias, o en foros especializados, temáticos. Y es a través de esta tecnología todavía muy primaria en relación a las posibilidades con las que contamos hoy, en donde los ciudadanos españoles empiezan a levantar dudas acerca de la verdad y se empiezan a movilizar exigiendo la verdad. Y lo que podemos ver es que los mismos diarios que reflejaron en el día del atentado la versión oficial, al día siguiente o a los 2 días ya estaban reflejando lo que terminó siendo la verdad, y es que había sido un atentado de Al-Qaeda. Veamos cómo no solamente la tecnología fuerza al Estado a abrirse, sino cómo
los políticos, los líderes de ese momento del Estado español, todavía pensaban con el paradigma viejo, creían que imponiéndole a los medios de comunicación una versión, esa versión iba a durar. Y esa versión no podía durar porque la información y los medios para difundirla ya eran otros, ya existían otros canales y tenían otra velocidad, que no son los de la primera mitad del siglo XX. Esto había cambiado para siempre. En igual sentido, un caso similar a este, o que puede ser análogo de alguna forma, es el caso de la Primavera Árabe, que tuvo lugar a comienzos de la década pasada. La Primavera Árabe comenzó en Túnez y luego, digamos, por un vendedor ambulante que había tenido, un vendedor de frutas, de hecho, en un mercado, que tenía un puesto y que había tenido problemas para conseguir permisos, y harto de la situación se inmoló, se prendió fuego frente al Palacio Municipal de la capital de Túnez. Y eso fue como el punto en el cual un gran descontento en distintos países del mundo árabe, de la parte norte de África y también del Medio Oriente, se comenzaron a levantar, se comenzaron a realizar protestas, muchas veces en estados que tienen toque de queda o en estados en los cuales las libertades civiles y políticas son muy restringidas. Tanto Internet como las redes sociales jugaron un rol fundamental en la Primavera Árabe, uniendo activistas, documentando, sacando videos, fotos y formando redes que permitieron que estas protestas se llevaran adelante. Obviamente el resultado de la Primavera Árabe es un resultado bastante agridulce en términos de democratización, pero lo cierto es que es difícil imaginar un fenómeno de la magnitud de la Primavera Árabe, que como les decía empezó en Túnez, pero después se repandió a Marruecos, a Egipto, a Siria, a Jordania y a otros países, sin pensar en cómo la tecnología logró abrir el Estado y abrir sobre todo la relación entre el Estado y los ciudadanos. También hay fenómenos políticos y sociales que también son claves para entender cómo el Estado se fue abriendo. Muy típico de la historia de nuestro país y de la región han sido los golpes militares y las dictaduras militares. Sin embargo, un aspecto clave que quizá no le prestamos atención es a qué es lo que hacían con la información de aquello que hacían. Sabemos que la dictadura militar había cometido, la última dictadura militar en Argentina había cometido innumerables violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la clave de esas violaciones sistemáticas de derechos humanos, las desapariciones, se basaban en la idea del no saber, de ocultar la información. Esa idea del famoso video de Videla diciendo los desaparecidos no están, no son. El ocultar la información, el que los familiares no supieran cuál era el destino de aquellos que no estaban, era una parte clave de ese modo de generar terror. Y de la misma manera, en la transición democrática, el saber qué es lo que había pasado era una clave para no solamente que eso no ocurriera nunca más, sino también para cambiar la relación entre el Estado y la sociedad. Ya nunca volvería a ser aceptable, no importa quién gobernara, que una persona desapareciera y no se supiera cómo, ni por qué, ni cuál había sido su destino. Por eso, cuando el presidente Alfonsín le encarga a la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, la CONADEP, una comisión de notables, investigar, recolectar información acerca de qué es lo que había pasado en los años anteriores con las personas a las que no se encontraba y que se suponía con cierto grado de certeza que habían sido desaparecidas por las fuerzas del Estado, y que derivó en el informe Nunca Más que le entregó el presidente de la comisión, Ernesto Sábato, al presidente Alfonsín. Ese informe fue la restitución del Estado a la sociedad de la información que le había quitado. Fue un modo de abrir el Estado a la sociedad y también de sentar un precedente en el que la cerradez del Estado jamás volvería a ocurrir al punto de ocultarle a la sociedad qué era lo que estaba haciendo con la vida y con los cuerpos de sus ciudadanos. Y algo similar ocurrió con
los soldados no identificados de la Guerra de Malvinas. Existían cantidad de tumbas NN en las Islas Malvinas de soldados argentinos que no habían sido identificados. La dictadura militar, entre otras aberraciones de esa guerra, había enviado a los soldados sin siquiera las chapas identificatorias propias que requieren las prácticas de la guerra para que uno pueda identificar un cuerpo. Dicen los documentos acerca de lo que ocurrió que muchos de ellos tenían escritos en papelitos borroneados en viromes sus nombres y sus números de documento. Eso impidió la identificación de una cantidad importante de soldados que estuvieron enterrados como NN en Malvinas y que fueron identificados con todo el trabajo de identificación forense necesaria para la precisión recién entre 2017 y 2018. Esta fue otra restitución que hizo la democracia en ese momento en la administración del presidente Macri a la sociedad. No era posible de nuevo que el Estado no le dijera a la sociedad qué había pasado con la vida y los cuerpos de sus ciudadanos. De nuevo, el Estado se vio obligado por la política, por la democracia, en el caso de el Nunca Más, por el movimiento de derechos humanos que había generado un estado cultural que hacía obvio y necesario recolectar la información que luego sería, y este es el impacto institucional más importante, el insumo del juicio a las juntas y el juicio y el resto de los juicios por violaciones de derechos humanos ocurridas en la segunda mitad de la década del 70. Para concluir, es importante notar, como bien dijimos, que estos tres fenómenos que explican, que posibilitan, que nos llaman a un gobierno abierto, como es los fenómenos culturales, el periodismo de investigación, los fenómenos tecnológicos como las redes sociales y el uso de tecnologías, y los fenómenos políticos como la lucha contra las violaciones a los derechos humanos, nos empujan cada vez más hacia un gobierno abierto, hacia un gobierno más transparente, más colaborativo y más participativo. Y en este sentido, el diálogo es una herramienta y tiene una función muy importante que cumplir, como vamos a ver en los próximos módulos.